Entonces, desde la edad de piedra, ¿sí?, ya se tenía ese indicio o esa inquietud por conocer la patología. Y de hecho, si nosotros hacemos una recapitulación de lo que es la medicina surge, ¿sí?, por el hecho de comprender, de tratar de comprender y tratar de mejorar, ¿sí?, a esos pacientes enfermos. Y es por eso que surgen principalmente primero las disciplinas bases de la medicina, ¿sí? Pero una de las grandes inquietudes era la enfermedad. Entonces, la patología, pues es una de las principales causas por las cuales nosotros empezamos la humanidad empieza a tratar de comprender la enfermedad, ¿no? Y entonces una de las cosas que llega a pasar aquí en esta edad de piedra es ese raciocinio que tenemos hacia la enfermedad y hacia comprender que ese individuo necesita ayuda. Y de ahí, por eso, surgen varios términos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a alguien enfermo lo conocemos como un paciente. ¿Alguien sabe por qué le dicen paciente? ¿No? Pues en sí no tengo, ¿cómo se dice? Algo cierto, ¿no? Pero por la palabra paciente, supongo yo que porque tiene que tener paciencia en lo que pasa todo, ¿no? Así es. Imagínense ustedes en los primeros indicios de la enfermedad, en donde el individuo que se fracturó tiene que estar en cama durante un mes. Pues, ¿qué se necesita para que ese individuo esté ahí y termine de sanar su cuerpo? Paciencia, ¿sí? Y de ahí se toma el término de que esos individuos que están enfermos son pacientes, ¿sí? Deben de ser pacientes. Bueno, después uno de los hallazgos más antiguos que se tiene es en la era egipcia, hace 4000 años antes de Cristo, ¿sí? En donde los egipcios, pues ya todos conocemos todo lo que hacían, y una de esas cosas que ellos llegaban a realizar y que es muy importante para la medicina y comprende muchas cosas y aprende que las enfermedades han existido desde hace mucho tiempo, es el embalsamamiento. Los egipcios aprendieron a embalsamar con una técnica muy, muy especial que hasta la fecha pues todavía no se puede llegar a replicar y conservar los cuerpos. Entonces, en esa conservación de cuerpos, ¿sí?, principalmente en los que eran guerreros, se dieron cuenta que había perforaciones en el cráneo, ¿sí?, lo que hoy conocemos como trepanaciones. Entonces, esas trepanaciones debieron de haber surgido porque hubo un golpe en la cabeza, posiblemente originó un trauma cráneoencefálico. Ahora, una de las principales técnicas para quitar o disminuir la presión intracraneana, ¿sí?, pues es la trepanación, hacer una pequeña perforación en el cráneo para que se libere esa presión. Ahora, ¿cómo supieron que esos individuos, a pesar de que en ese tiempo no se tenían esas técnicas de cirugía, lograron sobrevivir a esa trepanación? Porque había cicatrización. En las momias que se encontraron y que empezaron a revisar, vieron que tenían los cráneos trepanaciones y aparte había una cicatrización. Esto quiere decir que ese individuo, después de la trepanación, pues siguió viviendo para formar una cicatriz. Después surge el esplendor asirio, ahí en Medio Oriente, todo lo que es Irán, Irak, esta parte.
se vuelve, los asirios es una, tienden a conquistar, ¿sí?, ciertos poblados. Entonces, en ese esplendor asirio, hace 2100 años antes de Cristo, una de las principales razones por las que se menciona aquí y se le da esta importancia es porque son los primeros indicios del surgimiento de la medicina veterinaria, no como la tenemos hoy en día, pero aquí en el esplendor asirio, generalmente algo que se tenía con mucho respeto, se cuidaba y valoraba mucho en ese tiempo eran los caballos. ¿Por qué? Porque era el medio de transporte en ese tiempo. Y entonces los caballos tenían un cuidador especial, veían que los cuidaban mucho, no querían que se enfermaran, ¿sí? Y entonces ahí surgen los primeros indicios de la medicina veterinaria. Y estos, entonces los caballos, ¿sí?, nos ayudan a empezar a cuidar a los animales. Ya se empezaba a hacer cuando empezó a surgir la ganadería, ¿no?, en tiempos más remotos, pero aquí es donde se le da un mayor auge a que esos caballos que están enfermos pues tienen que descansar y tienen que ver qué es lo que le pueden hacer para llegarlos a curar si en caso de que se llegaran a enfermar, ¿sí? Después, en la era griega, ¿sí?, surge este personaje muy importante para la medicina, Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, y lo podemos nosotros observar muy bien dentro del juramento hipocrático que tienen los médicos de medicina humana, ¿sí? Es importante reconocer, por ejemplo, que en este conocimiento que van adquiriendo a través del tiempo en la medicina, una de las cosas importantes y que desarrollan en gran medida estos pensadores, estos filósofos, y que estudian muchas disciplinas, ¿sí?, es la inspección. Nos han platicado o han ustedes leído que este tipo de personajes, de maestros, daban sus clases no en un aula de clases, sino que la daban caminando, ¿no? Iban caminando por el poblado, iban recordando qué es lo importante de la vida y algunos se enfocaban más en las áreas de la medicina. Entonces, la era griega fue muy importante para desarrollar los primeros vestigios de la medicina y que aportan una gran cantidad de conocimiento a la medicina, ¿sí? Y surge, por ejemplo, la medicina de los humores, ¿sí? Bueno, después tenemos a Aristóteles, que también aporta una gran cantidad de conocimiento a la medicina y se le conoce como el padre de la anatomía y fisiología. ¿Sí? En ese tiempo era inconcebible hacer una disección o una necropsia a un ser humano. Entonces lo que hacían era hacerlo en los animales y llevaban ese conocimiento a decir, bueno, si pasa en los animales, pues posiblemente también pase en el ser humano. Y entonces Aristóteles hacía muchas disecciones y necropsias en los animales y veía los cambios que surgían, ¿no? Y es por eso que se le conoce como el padre de la anatomía y la fisiología. Posteriormente, ya en la era romana, ¿sí?, empieza a ver los primeros indicios de escritos, ¿sí?, de la medicina. Y en esta era romana surge
un escrito, ¿sí?, por Cornelio Celsus. Cornelio Celsus era un patricio romano. Los patricios romanos son aquellas, o eran aquellos individuos en los cuales eran como los nobles de los romanos, ¿sí?, que tenían cierto prestigio y que descendían de los fundadores de Roma, ¿sí? Entonces, en esa época, él escribe esta recopilación de lo que observa de lo que está observando a través de los individuos enfermos. Y una cosa muy importante que nos da Cornelius Celsus es que describe los puntos cardinales de la inflamación, ¿sí? Los primeros 4: dolor, calor, color o rubor. Permítanme. Y el calor, ¿no? Entonces describe los signos cardinales de la inflamación y posteriormente, pasados mucho tiempo, esto lo escribió y no se da a conocer. Y posteriormente, un papa lo llega a descubrir y lo expone hacia la sociedad, ¿no? Y se dan cuenta de que esos escritos, a pesar de que tienen mucho tiempo, hasta hoy en día tienen mucha validez. Y posteriormente, Claudius Galeno, ¿sí?, nos brinda el último término de lo que es el proceso inflamatorio, que es la pérdida de la función, ¿sí? Posteriormente a esto, hasta a la era griega y la era romana, que hicieron mucha investigación en medicina, cae la era romana, ¿sí?, y surge la Edad Media. Y dentro de la Edad Media hay como un estancamiento de la ciencia. Nosotros ya hemos oído hablar mucho acerca de la Edad Media y entonces empieza a ver como un ataque hacia lo que es la ciencia. Y entonces empieza a haber un rezago en el conocimiento, y esto surge a partir del año 400, ¿sí?, hasta 1465, ¿sí? Casi 100 años, o más o menos 100 años, dura la Edad Media. Es por eso que también se le conoce como el obscurantismo, en el cual surgen todas estas ideas, ¿no?, principalmente acuñadas por la Iglesia, en donde pues los gatos negros son del demonio, las brujas, ¿sí? Y no sé si les ha tocado observar alguna película de cuando inicia la Edad Media. Recopilan una gran cantidad de libros escritos y mucha documentación que se tenía y la queman, ¿sí? Y es donde se pierde una gran cantidad de información, ¿sí?, de grandes pensadores y de todas las ciencias. Pero posteriormente a la Edad Media, donde no se podía hablar acerca de mucho de ciencia, sí había gente que se dedicaba a eso, a pesar de los estragos que ocasionaba realizarlo, ¿no? Surge un francés, Jean Farnel, ¿sí?, que se dedica a recopilar información que está perdida, ¿no?, que está en algún lugar, y él empieza a recopilar esta información de medicina, ¿sí?, y empezamos a tener los primeros vestigios de un libro, ¿sí?, de la Edad Moderna. Es un recopilador de información, la recupera y
vamos a empezar a tener una muy buena información acerca de la medicina. También, después de la Edad Media, está Giovanni Morgani, y él ya escribe un libro, ¿sí? Ya enfocado mucho más en la patología, y es uno de los primeros libros que se conoce de patología, y lo llama Los asientos y causas de la enfermedad. Y entonces también se le conoce como el padre de la anatomía patológica. Giovanni Morgani, ¿sí? Posteriormente de ahí empiezan a surgir una gran cantidad de pensadores y de investigadores de la medicina, ¿sí? Francois Bichat, ¿sí? Que descubre o que observa él a través de sus inspecciones, ¿sí? Observa que existen diferentes tejidos, y en su tiempo él dice que hay 21 tejidos diferentes en un organismo. También en estas épocas, después del oscurantismo, ¿sí? Se empiezan a hacer necropsias ya como tales en el ser humano, ya empiezan a ser permitidas, ¿no? Y es por eso que se encuentran ese tipo de acontecimientos que vamos a diferenciar, ¿sí? Los diferentes tipos de tejidos, y es donde surge la patología microscópica. ¿Sí? Bueno, y regresándonos un poquito a lo que es la medicina veterinaria, nunca deja de surgir conocimiento en la medicina veterinaria, ¿sí? Cuando los asentamientos humanos, por ejemplo, después de las guerras que privilegiaban al caballo, posteriormente se dan los asentamientos humanos, y esto hace que se empiece a privilegiar a los animales de granja, ¿no? Y se empieza a criar a los animales de granja. Y entonces empieza a haber esta necesidad grande por tener una ciencia enfocada ya en forma, ¿sí? A la medicina veterinaria. Y entonces surgen las primeras escuelas de medicina veterinaria. La primera que surgió, ¿sí? Fue en Lyon, Francia, ¿sí? En 1762 por Claude de Bergerac, ¿sí? Y posteriormente, en 1764, también en Francia, surge el Colegio Nacional Veterinario de Alfort, ¿sí? Posteriormente a esto empiezan a surgir muchas escuelas, ¿sí? El Colegio Veterinario de Londres en 1791 por Charles de Sandel, ¿sí? Que es el fundador de la escuela, de la primera escuela de medicina veterinaria de allá en Inglaterra. Y bueno, todo el siglo XVIII, ¿sí? Es un siglo de mucha investigación, y empezamos a conocer mucho acerca de lo que es la patología. Primero, Karl Rokitansky, ¿sí? Se le conoce como el padre de la necropsia, y empieza a hacer una gran cantidad de necropsias, ¿sí? Y él acuña este método que hasta hoy en día tenemos de las necropsias, ¿sí? Johannes Müller, ¿sí? Empieza a hacer retoma esta investigación de los tejidos, ¿sí? Y empieza a observar el microscopio, con el microscopio los tejidos, y nos da esta visión de cómo es que se componen los tejidos, y entonces surge la histopatología, ¿no? A partir de empezar a hacer estas observaciones. Rudolf Virchow, pues ya lo han escuchado muchas veces, a partir de su teoría celular, ¿sí? Él también empieza a ver, primero, él nos enseña que la célula es la unidad funcional de la vida, y posteriormente dice, bueno, si hay vida, pues también la célula se tiene que morir, y entonces empieza también a estudiar lo que es la muerte celular, y entonces junta lo que es su teoría celular con la patología. Y hoy en día
muchos términos que acuñó él, ¿sí?, de por qué surgen esos daños en los tejidos y en las células, los utilizamos, ¿sí?, hasta nuestros días. Julius Conenheim también fue un investigador. Este investigador tiene mucha relevancia porque él lo que hizo es experimentar en ranas y les puso una pequeña cantidad de ácido acético, ¿sí?, en el mesenterio de las ranas, y posteriormente lo observó al microscopio. Y observó que el organismo no es algo que, y los tejidos no son algo que esté inerte, ¿no? Sí necesitan nutrición y todo, pero también encontró que hay células que se mueven, ¿sí? Y que hay movimientos en cuanto a los tejidos cuando encuentran o se topan con algo que es nocivo para ellos. Y entonces él empezó a observar lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos cuando ponía esa gotita de ácido acético, ¿sí? Y también empezó a observar que hay células que se dirigen hacia esa cosa que está ocasionando daño en los tejidos y ese ácido acético empieza a desaparecer. Y entonces nos da los primeros indicios de la inmunología. Después, Luis Pasteur, pues ya pues todos lo conocemos, ¿no? Cómo aporta a lo que es la medicina. Gracias a Luis Pasteur, pues encontraron la vacuna de la rabia y también se echó por la borda lo que era la generación espontánea a través de su experimento con sopa, que no se contaminaba por su matraz de cuello de ganso, ¿no? Entonces las aportaciones de Luis Pasteur pues fueron muy importantes para la medicina. Von Bergmüller, ¿sí?, publica el primer libro de patología animal, ¿sí? Theodor Kiff es el que empieza a dar una de las primeras cátedras de patología veterinaria. Y posteriormente, todo esto surge en Europa y posteriormente en América. William Welch introduce la patología a Estados Unidos, ¿sí? Y empiezan a investigar acerca de la medicina y también empiezan a enfocarse principalmente en la patología, ¿no? Posteriormente, William Feldman, ¿sí?, fue el primer presidente del Colegio Americano de Patólogos Veterinarios, ¿sí? Y es uno de los primeros que empieza a decir que la patología, estudiar patología es muy importante en el caso de la medicina veterinaria. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de la patología en México. Y pues primero tenemos que saber que la primera escuela de medicina veterinaria en América pues se da en 17 de agosto, que ya va a ser, ya vamos a conmemorar esa fecha, 17 de agosto de 1853, ¿sí? López de Santana, el presidente López de Santana, funda la Escuela de Agricultura y Veterinaria en la Ciudad de México, ¿sí? Aunque esta no fue abierta inmediatamente, ahí es donde se da la fundación. Posteriormente, en 1856, es donde abre sus puertas y empiezan a surgir los primeros médicos veterinarios en México. Otra fecha importante, en 1916, la Escuela de Medicina Veterinaria se independiza de Agricultura, ¿sí? Y empieza a haber una gran cantidad de profesores que impulsan la patología, ¿sí? Primero el maestro Sarvide, ahí en la facultad, primero en la Escuela de Medicina Veterinaria, en el Colegio de San Ildefonso, ahí era donde estaba. Posteriormente se cambia a Ciudad Universitaria, y ahí una de sus discípulas, Aline Schünemann-Hofer, o hoy conocida como Aline Schünemann de Aluja, ¿sí? Toma este apellido por su esposo,
es una de las principales promotoras de la patología en México, ¿sí? A ella le debemos que haya una gran cantidad de estudios en la patología. También ella es una impulsora del bienestar animal. Hace muchos años, en 1970, ella escribe uno de los primeros libros de bienestar animal, porque se dio cuenta que en los tianguis de animales que se ponían en el Estado de México, ¿sí? Había una gran cantidad de maltrato animal. Y entonces ella empieza a poner las reglas de cómo deben de estar esos animales. Entonces, fue una de las que nos dio los primeros indicios de cómo deberíamos de tener los animales, cómo se deberían de transportar, cómo deberíamos de tenerlos antes del sacrificio y muchas cosas, ¿no? Acerca del bienestar animal. Posteriormente, surge la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios en 1992 y surgen grandes patólogos, ¿no? Como el doctor Francisco Trigo, que a él le debemos esa recopilación que hace de patología veterinaria, y le debemos el que tengamos el libro que vamos a utilizar durante el semestre. Y él surge como el primer presidente de esta Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios. Hoy en día también está la Sociedad Latinoamericana de Patólogos, en donde se juntan todos los patólogos de Latinoamérica y también hacen su evento, así como la Sociedad Mexicana de Patólogos. Cada año hacen un evento en donde nos muestran trabajos muy interesantes, ¿sí? Y bueno, este es el primer consejo directivo de esta Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, ¿no? Encabezada por el doctor Francisco Trigo, ¿sí? También estaba la médico veterinario Nuria del Buen Argüero, el maestro en ciencias Germán Valero Elizondo y la médico veterinario Marta Chávez. Y bueno, aquí es una foto de la doctora Palín S. de Aluja, ¿sí? Y que hoy en día, a pesar de que ya está pues bastante grande, pues todavía sigue aportando a la patología de medicina veterinaria. Y pues algunos tuvimos la oportunidad de que nos diera algunas clases, y ella ha sido una de las grandes impulsoras de la patología en México. Y bueno, una de las cosas, no quería dejar pasar, una de las cosas importantes que se ha hecho a nivel mundial, ¿sí? Con una enfermedad terrible como es la rabia, ¿sí? Surge aquí en México. En México surge la campaña contra la rabia, ¿no? Una campaña de vacunación antirrábica. Y hasta hoy en día, ¿sí? Después del 2000 y hasta nuestras fechas, ya no ha habido rabia humana en el territorio nacional, cosa que no han podido lograr algunos otros países. Entonces, uno de los grandes logros en cuestión de patología a nivel mundial, pues es este caso de la vacunación antirrábica. Ahora, aquí surge algo importante. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen o cuál creen que sea el objetivo de la vacuna de la rabia? ¿Cuál creen que sea el objetivo? Evitar Pues contagios. la rabia, ¿no? ¿Evitar qué? Evitar contagios ¿En quién? en animales y humanos. En el humano. ¿Sí? Por eso es que las gráficas de cómo se da la vacunación antirrábica están enfocadas en cuántos casos en los humanos hay. Aquí no te presentan cuántos casos en perros hay. Entonces, el objetivo de la vacunación antirrábica, ¿sí?, es evitar la rabia en los humanos, ¿sí? Que conlleva, o detrás de esto, pues está también evitar la rabia en los perros, pero el principal objetivo es
evitar la rabia en los humanos. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? Con una campaña. Y las campañas son rápidas, que lleguen a abarcar todo el campo que pueda llegar a haber de contagios. Eso quiere decir que, por ejemplo, se vacunan también los gatos, ¿no? Pero principalmente está enfocada en los perros, que son los que más... ¿Por qué está enfocada principalmente en los perros, la vacuna de la rabia? ¿Alguien sabe? Todo lo que envuelve la vacuna de la rabia tuvo un conocimiento importante dentro de lo que es la patología, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenían que conocer cómo se transmitía la rabia, quién la transmitía hacia el ser humano principalmente, cómo se comportaba la rabia, cuáles eran los signos de enfermedad de la rabia, ¿sí? ¿Por qué nosotros, y también toda esta información que se recabó de la rabia, se le hicieron llegar hacia toda la población? Ustedes pregúntenle a cualquier persona, ¿sí?, que no sepa nada de medicina y díganle, oye, ¿contra qué se vacunan los perros? Y lo primero que les va a decir, se vacunan contra la rabia. ¿Por qué? Porque toda esta información, ¿sí?, se permeó hacia la sociedad, ¿sí? No se guardó nada. Les decimos, la rabia es peligrosa, ¿sí? Ustedes pregunten, o también ustedes han oído, ¿sí?, ¿cuáles son los signos clínicos de la rabia? A ver, alguien que me pueda decir. ¿Sacan espuma por la boca? Ajá, sacan espuma por Fiebre. la boca. Llega a haber fiebre, pero eso es difícil de poder apreciar así de lejos. Agresividad. ¿Sí? Son agresivos, sacan espuma. Como que tiemblan, como que... Convulsiones. Ajá. Llegan a tener convulsiones. Entonces, fíjense, ustedes ¿por qué saben toda esa información? Y yo si les pregunto, a ver, ¿cuáles son los principales signos de una enfermedad común que se da en las vacas que se llama tuberculosis? Es común que hay gente que hasta la fecha se sigue enfermando de tuberculosis, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de la tuberculosis? ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no son muy comunes, o sea, no es como No, sí es común, sí es común, hay mucha gente que se enferma. No hay tanta información. Ajá. La información no fluye, la información no nos llega, ¿sí? Y entonces una de las cosas que tuvo la campaña de la rabia fue que todo el tiempo nos estaban diciendo que la rabia era peligrosa, que la rabia se presentaba así y todo eso. Y fíjense, todavía ya no pasan información en los medios de comunicación de la rabia. Y hasta la fecha seguimos transmitiendo a nuestras generaciones esa información, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos acerca de la patología de las enfermedades. Y por eso es muy importante que nosotros, como médicos veterinarios, también demos esa información, brindémosle a la sociedad esa información, ¿sí? ¿Qué son las enfermedades y cómo es que podemos llegar a controlar las enfermedades? Esa es una de las principales funciones que tenemos como universidad, ¿sí? Brindar esa información, que la gente esté enterada de esto, que existen otras enfermedades, no nada más la rabia, ¿sí? Por ejemplo, hay una enfermedad que es también una zoonosis que se transmite de los animales al ser humano, que es mortal cuando se llega ya a detectar. Generalmente ya ocasionó un daño orgánico, ocasiona daño hepático y daño renal, y se llama leptospira, ¿sí? Y es transmitida principalmente por agua contaminada, y esta agua contaminada principalmente por orina de roedores.
Entonces, si no tenemos este conocimiento, pues no sabemos cómo protegernos. Ahora, regresando un poquito a lo de el caso de la rabia, entonces el objetivo es evitar la rabia en el ser humano. Se hizo la campaña y la vacunación antirrábica, campaña de vacunación antirrábica. ¿A quiénes se vacunan? ¿A qué tipo de perritos? A todos, que yo sepa. A todos porque es una campaña masiva de vacunación. El éxito de esta campaña radica en eso, que se vacuna a todos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿sí? Va a haber algunos perritos que van a llevar a vacunar y que el dueño no sabe que está medio enfermo, ¿no? ¿Qué le va a pasar a ese perrito? Se va a morir. Se va a enfermar horrible. Porque así es, en el peor de los casos se muere, pero se le puede hacer más fuerte la enfermedad. ¿Sí? ¿Se vacuna o no se vacuna? No se le da tratamiento. No. Estamos hablando de la campaña de vacunación antirrábica. Pues se tendría que llevar primero un tratamiento para que no tenga rabia, ya que se le quite, esperar, porque me imagino que como todas las enfermedades debe de haber un cierto tiempo en el que el cuerpo está receptivo para que pase ese tiempo y luego ya vacunarlo. Bueno, pero en este caso, sí. En este caso no estamos hablando que esté enfermo de rabia, ¿eh? Ah, no tiene, entonces que está enfermo de otra cosa. Ah, ¿sí? pues de todos modos se tendría que seguir un proceso. Sí, porque si tiene rabia, los perros que se enferman de rabia, ¿sí? Primero tienen todo un proceso en el cual se mantienen en cuarentena. Generalmente la rabia es mortal, es una enfermedad que no se cura, se llegan a morir y posteriormente se le hacen los estudios necesarios para confirmar la presencia de el virus de la rabia, el lisavirus. ¿Sí? Pero la rabia no tiene cura, ni en los humanos ni en los animales. Y les da a todos los animales de sangre caliente. Entonces... Pues entonces ya no se va a poder vacunar ese perro porque ya está muerto. Pues sí. Pero lo que les comentaba, entonces, si hay un animalito enfermo, supongamos que ustedes, pues son muy altruistas y surge la campaña de la rabia y dicen, yo voy a ir a ayudar a la campaña de la rabia y están estudiando medicina veterinaria. ¿Sí? Y les llega un perrito y dice el dueño, ¿qué crees? Ayer lo vi con diarrea. ¿Lo vacunan o no lo vacunan? No. Se muere. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la vacunación y la campaña de vacunación antirrábica? ¿Vacunar a todos el número de animales? Evitar la rabia. Vacunar a todos, ¿sí? Ya me lo dijeron hace rato. Vacunar a todos. Porque queremos evitar la rabia en el ser humano. Entonces, ¿por qué la campaña de la rabia? Sí, dígame. ¿Y a los humanos no se pueden vacunar? No. No. No, la vacuna de la rabia únicamente se utiliza en los humanos cuando hay indicios de que pudo haber sido contagiado contra la rabia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente puede llegar a ocasionar un problema en las fibras nerviosas. Desmielinización. ¿Sí? Entonces, cuando es muy necesario, se vacuna. Sí. Pero entonces aquí, o sea, me acaba de decir que a un humano se le vacuna cuando se tiene indicios de que
se contagió, o sea, pero no se supone que Así si es. se contagió le pegaría más fuerte. Y lo, o sea, No, ahí lo que estás tratando de hacer en el caso de los humanos es llegar antes, ¿sí?, que el virus al tejido blanco, que es el sistema nervioso, y llegarlo a proteger. ¿Sí? Y ahí es por ejemplo, le tratas de ganar al virus silvestre. ¿Sí? No sé si me explique. sí, Te sí, sí. muerde, por ejemplo, el virus de la rabia, su tejido blanco es el tejido nervioso, es el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces te muerde, pasa la sangre, pasa los tejidos, y de aquí a que llega al sistema nervioso central, lo vacunas para que le ganes a ese virus, ¿no? Y protejas ese sistema nervioso central, que es donde va a tener más estragos. Eso es lo que se hace con la vacuna. Pero supongo Ahora, yo que la vacuna se tiene que poner en cierta parte, ¿no? O sea, específica para que le pueda ganar, si no, pues sería el mismo así recorrido. es. Sí, así es, pero aparte acuérdense que nosotros, lo que tú vas a inyectar en la vacuna va a ser algo que va a hacer una respuesta inmunológica rápida, porque los virus tienen una protección que no ocasionan respuesta inmunológica. ¿Sí? Tú no inyectas el virus completo. En algunas vacunas sí, pero es otro virus. Pero en este caso no inyectas el virus, tú inyectas un antígeno nada más, que es una pequeña proteína que ocasiona una respuesta inmunológica rápida. ¿Sí? Y el virus como tal se protege para evitar esa respuesta inmunológica. Ya después van a empezar a comprender, ahora que lleven inmunología, ¿sí? Ya la van a llevar, ¿no? Ese semestre. Sí. Sí, este semestre. Les van a explicar más acerca de todo ese tipo de problemas. Pero entonces, retomando lo de la vacunación antirrábica, se vacunan todos los perritos. Es por eso que ha tenido éxito la vacuna de la rabia. Y es por eso que hemos abatido a cero la presencia de vacuna en el ser humano, de la rabia en el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que enfocar bien los objetivos dependiendo del lugar donde estemos parados. ¿Sí? Ahora les voy a preguntar, si les llevan un perrito que dice el señor, es que lo vi así, ¿lo vacunan o no lo vacunan? Porque ese perrito, si tiene 4 meses y no lo vacunas, de aquí a que vuelva la campaña de vacunación va a tener 1 año, 4 meses y se va a poder contagiar durante ese periodo y va a poder enfermar a un ser humano. ¿Cuál es tu responsabilidad ahí como médico veterinario? ¿Vacunarlo o no vacunarlo? Vacunarlo. Así es, en la campaña, ¿no? Sí, en la campaña de vacunación se vacunan todos. Ese es el objetivo de la campaña y es por eso que la campaña de vacunación antirrábica ha sido muy exitosa. Ahora vámonos a otro panorama. ¿Sí? Estoy en mi clínica particular y me traen un perrito. El perrito tiene 2 meses y me lo traen a vacunar contra la rabia. El dueño quiere que lo vacune contra la rabia y ayer, un día anterior, vio que vomitó y tuvo diarrea y hoy lo notó que amaneció triste, pero lo quiere vacunar. ¿Lo vacunan o no lo vacunan? No. Yo no lo vacunaría, No. lo trataría y después lo vacunaría. Así es, ¿no? Y ya estamos en otro panorama y a lo mejor es el mismo perro, ¿sí? Pero ya no estamos dentro de la campaña de vacunación. El objetivo aquí, en nuestra clínica particular,
es que nuestro paciente salga adelante y que esté bien. Se fijan cómo cambian los objetivos y es lo que tenemos que tener bien claro cuando somos médicos veterinarios. ¿Dónde estamos parados y cuál es el objetivo que perseguimos en estas cuestiones de las enfermedades? ¿Sí? Entonces, los panoramas pueden cambiar. Cambian dependiendo de qué es lo que estemos haciendo y cuáles sean nuestros objetivos. Y entonces los tenemos que tener bien claros. En ese caso, por ejemplo, si nos llevan un perrito con esas características de que lo vieron mal, pues sí, no lo vamos a vacunar. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo vacunamos, posiblemente la enfermedad que tiene se vuelva más aguda y le vaya a ir mal, ¿sí? Y aparte tiene 2 meses. Ahora que vean inmunología, se van a dar cuenta que la respuesta hacia las enfermedades también va a depender del desarrollo de la inmunidad de cada individuo. Y ese sistema inmune, ¿sí?, que apenas tiene 2 meses de vida, tiene que madurarse, y en el caso de los perros, más o menos a partir de los 3 meses y medio. Si está completamente sano, por ejemplo, y nos lo llevan a los 2 meses, lo podemos vacunar, pero esa inmunidad no le va a conferir una protección de 1 año, porque todavía su sistema inmune no está bien maduro. Y lo tendríamos que revacunar después de los 3 meses y medio, ya que el sistema inmune responda bien hacia las vacunas, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, surge algo bueno en la campaña de vacunación antirrábica, que también le ha brindado el éxito. ¿Se han fijado que la campaña de vacunación antirrábica es una masiva que se da por ahí en marzo, ¿sí? Sí, que se está exponencialmente en todos los medios de comunicación que lleves a vacunar. Ahorita con la de la pandemia, pues ha sido un poquito menos, pero se difunde mucho la información de que los lleves a vacunar. Pero en septiembre también hay una vacunación antirrábica. ¿Por qué? Porque aquellos cachorritos que vacunaste pequeños en la primera campaña de vacunación, ¿sí?, no les brinda una protección anual. Y entonces en septiembre los vuelves a revacunar y de ahí hasta el próximo septiembre están protegidos. Les brinda una protección de 1 año. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual surge también esa segunda campaña de vacunación antirrábica. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no conozco cómo está la enfermedad y estoy en la campaña de vacunación y me dice un propietario, oye, ¿sabes qué? Te traigo a vacunar a mi perrito, lo vacunaron en marzo, ¿sí? Y ya tiene 5 años, ¿lo vacunas? ¿Sí o no? O sea, si el animal ya tiene 5 años. Tiene 5 años y lo vacunó en marzo, estamos en septiembre, y te lo llevó el señor porque oyó que estaba la campaña de vacunación. Pues como dijo usted, se vacuna a todos. No. Pero la campaña... Es para los cachorros, ¿no? Sí, es para los perritos que eran cachorros cuando los vacunaron en marzo. Si ya son adultos, su sistema inmune está bien capacitado para responder a la vacuna, ¿sí? Y no tendríamos que vacunarlo porque ya está bien protegido. Les dura 1 año aproximadamente. Se supone que dura más tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si dice, es que mi perrito tiene hoy en día 8 meses?
y sí lo vacuné en marzo y estamos en septiembre y hoy cumplió 8 meses. ¿Lo vacunan? Sí. Sí. Entonces, ¿saben? ¿Ya ven por qué es tan importante conocer a las enfermedades? Porque nos hace tomar decisiones, ¿sí? Y más con una enfermedad que es una enfermedad mortal, ¿no? Zoonótica. Entonces, esto nos permite tomar ese tipo de decisiones y decir si se vacuna, no se vacuna, nos esperamos, no nos esperamos, ¿sí? Vacunamos a todos, ¿sale? Entonces, ese es el gran detalle con la vacunación antirrábica y es por eso que ha sido muy exitosa, ¿sí? Porque cuando entras tú a ayudar a la campaña antirrábica, tienes que tener bien claros tus objetivos o los objetivos que persigue esta campaña. Si tienes dudas, por ejemplo, de que te llevaron un perrito en septiembre en la segunda campaña de vacunación y tienes dudas de que lo vacunaron, no lo vacunaron, no sabes la edad y eso, se vacuna. ¿Sí? A la menor duda de la edad, de si lo vacunaron en marzo o algo así, se vacuna. ¿Sale? Entonces, es importante conocer entonces cómo se mueven las enfermedades. Bueno, ahora vamos ya con los términos. Vamos a empezar a dilucidar qué es patología. ¿Alguien me puede decir qué es patología? El estudio de las enfermedades. El estudio de las enfermedades. Todos los términos, ¿sí?, tienen una etimología, tienen una raíz, ¿sí? Patos, enfermedad. Logos, estudio, ¿sí? Entonces, el término etimológico de la patología es el estudio de las enfermedades. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el concepto de patología? Podría ser la ciencia que estudia trastornos anatómicos y fisiológicos en los seres vivos. En los seres, no necesariamente vivos, porque puede estar sano, ¿sí? Bueno, sí los vivos, pero este término lo podemos modificar un poquito. Porque dentro de los seres vivos tenemos a seres vivos enfermos y sanos. ¿A quién estudia la patología? A los enfermos. A los enfermos. Entonces, si le cambiamos a tu término, César, esa última palabra de seres vivos y le ponemos enfermos, ahí tenemos lo que es la patología, ¿sí? Entonces, la patología, ¿sí?, es una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de los cambios anatomofisiológicos de un individuo enfermo. Eso es la patología.
Es el estudio de los cambios anatomofisiológicos en cómo, Sí. cómo quedó la última parte. Es una, es una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de los cambios anatomofisiológicos de un individuo u organismo enfermo. Generalmente cuando uno empieza a ver los términos, tú tienes que, hay algunos términos que sí se tienen que aprender, sí, forzosamente, pero tenemos que aprender principalmente las partes que lo componen, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos decir de anatomofisiológico? En el cuerpo. No. O sea, ¿qué otras palabras podríamos poner en vez de anatomofisiológico? ¿Qué otras palabras podríamos poner? Anatomía y fisiología. Pero esas están implícitas en esa palabra. Anátomo, pues anatomía y fisiología, sí. ¿Qué otra cosa podemos poner? Órganos y tejidos. No, alguna otra. En la estructura. Físico y mental. Por ejemplo, ahí la compañera Dinora nos dijo una palabra, estructura. ¿Qué es la estructura? La anatomía. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos, es una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de los cambios estructurales y ¿Funcionales? funcionales, ¿no? Y funcionales es la fisiología. Entonces debemos de aprender un concepto con lo que, ¿qué es lo que nos importa de ese concepto? Cambios estructurales y funcionales. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa importante tiene ese concepto? Al individuo enfermo. Esas son las dos partes importantes del concepto de patología. ¿Sí? Y pues ya después ya le añadimos todo lo demás, ¿no? Que ya sabemos que es una ciencia médica, una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio, ¿no? De los cambios estructurales y funcionales de un organismo enfermo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la patología? Conocer las enfermedades para poder tratarlas. Conocer las enfermedades. ¿Y cómo empezamos a conocer las enfermedades? Mediante la observación del comportamiento del organismo enfermo. Así es, muy bien. Vamos a observar un mecanismo enfermo. Entonces, un organismo enfermo. Entonces, si nosotros queremos aprender de patología, ¿sí? ¿Cuáles son las bases o lo que nos va a ayudar para comprender la patología? Pues la observación más que nada. No, pero las bases, las ciencias, bases de la patología. Y ya lo acabamos de decir. La anatomía y la fisiología. La anatomía y la fisiología. Entonces, cualquier individuo que sepa bien de anatomía y fisiología, inmediatamente va a saber que este tejido, órgano, célula está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la anatomía y fisiología
¿sí? Vemos lo que dentro de las ciencias se conoce como algo que está dentro de las ciencias médicas, algo que se encuentra en homeostasis, ¿no? Que ya lo habíamos platicado. Y cuando se sale de esa homeostasis, es cuando vemos que puede llegar a estar enfermo. Y entonces las bases de la patología, hay muchas ciencias que ayudan a la patología, pero principalmente la anatomía y la fisiología. La anatomía y la fisiología son claves para comprender la patología. Si no sabemos anatomía y fisiología, muy difícilmente vamos a comprender qué es la patología. ¿Sí? Bueno, y todo este estudio que nosotros realizamos, ¿sí? Es porque queremos aprender una medicina científica, ¿sí? Y no una medicina empírica. Y la medicina empírica muchas veces no tiene fundamentos, ¿sí? O no se puede replicar. Otra palabra importante que nosotros siempre queremos encontrar en una enfermedad es conocer la etiología. Y la etiología es buscar la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la etiología de el SIDA? El SIDA humano. ¿Cuál es la etiología del SIDA? Un contacto sexual, No, puede ser. no, pero esa va a ser el medio por el cual se va a contagiar. Pero ¿cuál es la etiología? Creo La que no causa. han descubierto No. bien si fue creada o fue No. por No, pero, cultural, ¿no? Una baja respuesta inmune. Por no, los pero, hongos, a ver, creo, ¿Un virus? la etiología es la causa de la enfermedad. ¿Sí? fueron viene de los changos. Sí, pero virus? no estamos, miren, no El estamos VIH. nosotros, el VIH. ¿Quién dijo VIH? Ah, ¿Ibran? Yo, profe. ¿Ibran? ¿Sí? Sí. La etiología del SIDA es el VIH. ¿Sí? El virus de inmunodeficiencia adquirida humana. ¿Sí? El VIH. Entonces, por ejemplo, la etiología de el parvovirus en los perros, la etiología del parvovirus canino. La enfermedad se llama parvovirus canino. ¿Cuál es la etiología del parvovirus canino? Ese está más fácil. ¿Cuál es la etiología? ¿Quién es el causante del parvovirus canino? El que causa el parvovirus canino es el virus del parvovirus canino. ¿Sí? Sí, no sé si me explique. Cuando nosotros hablamos de etiología, ¿sí? Buscamos quién es el causante de esa enfermedad. o sea, no viene de ninguna otra enfermedad, viene del parvovirus, de ahí. Él es el que lo causa. El virus del parvovirus canino es el que causa el parvovirus canino. ¿Sí? A eso es a lo que conocemos como la etiología de la enfermedad.
Lo que ustedes me estaban diciendo hace rato es la patogenia de la enfermedad. ¿Sí? Y la patogenia, ¿qué es? Son los signos, lesiones, cambios de comportamiento. La patogenia va a investigar desde cómo entra ese agente etiológico de enfermedad a un organismo, cómo se desarrolla, qué causa y cómo culmina la enfermedad. Eso es patogenia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, pues posiblemente ahorita no lo sepan, ¿no? Pero yo les digo, a ver, ¿cuál es la patogenia bueno, ahorita que han escuchado mucho acerca del COVID, por ejemplo? ¿Cuál es la patogenia? Que se aumenta la temperatura. No, pero acuérdense, patogenia, cómo se contagia, en dónde se desarrolla, ¿sí? ¿Cuál es su desarrollo en el cuerpo? Signos, lesiones y cómo culmina esa enfermedad. Primero se contagia por vías aéreas, ¿no? Se supone. Así es. Por vía aérea o vía oronasal, porque también puede ser a través de la boca, inclusive a través de la vía óptica, ¿sí? A través de los ojos, pero principalmente por la vía oronasal. Ajá. ¿Hacia dónde se va ese virus? Hacia los pulmones. Principalmente todos los virus se van hacia el sistema linfoide, ¿no? Hacia los ganglios linfáticos primero. Ahí en los ganglios linfáticos lo que hace el virus es abatir el sistema inmune, disminuir el sistema inmune. Y posteriormente se va a los tejidos blancos, principalmente tejidos de las vías del sistema respiratorio. Y ahí lo que ocasiona, y uno de los signos que empieza a verse primero, pues es la fiebre, ocasiona estornudos, ocasiona tos, ocasiona secreción nasal, ¿sí? Y así podemos, posteriormente se va a los órganos inferiores del sistema respiratorio, los pulmones. En los pulmones llega a ocasionar una inflamación aguda, ¿sí? Con incremento en la cantidad de exudado y fibrosis pulmonar. Y en casos severos, culmina con la muerte, ¿no? Esa es más o menos la patogenia que podemos distinguir de esta enfermedad, hacia grandes rasgos, ¿no? Pero eso es patogenia. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se contagia? ¿Hacia dónde se mueve este microorganismo en este caso? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocasiona en los diferentes sistemas o tejidos u órganos? Y cómo culmina la enfermedad. ¿Sí? ¿Dudas que tengan de esta parte? ¿Sí quedó claro qué era la etiología? Sí. Por ejemplo, tenemos una enfermedad que ocasiona diarrea en el ser humano y se le conoce como diarrea del viajero y es una salmonelosis. ¿Cuál es la etiología de la salmonelosis? El virus de la salmonelosis. La salmonela. La salmonela es una bacteria. ¿Sí?
Entonces, si no sabemos nosotros del género y especie, Salmonella spp. ¿Sí? Esa es la etiología de la salmonelosis. Ahora, ¿cuál será la patogenia de la salmonelosis o diarrea del viajero? O tifoidea, también le conocemos como tifoidea. Son sinónimos de esa enfermedad. ¿Por qué vía entrará en la salmonela? Yo digo que por la boca, ¿no? Sí, entonces es oral, ¿sí? Contagio oral. ¿Hacia dónde se va? Le va por el sistema digestivo, llega al Hacia el estómago y de ahí provoca la diarrea. La diarrea está provocada en los intestinos, ¿sí? Que también provoca diarrea y vómito, ¿no? Una vez que el tracto gastrointestinal, principalmente el estómago y el intestino, llegan a tener algún, o captan, ¿sí? Algo que puede provocar un daño, el organismo va a responder con algo y siempre va a responder con vómito cuando está todavía en el estómago o con diarrea cuando se encuentra en el intestino. Y la primera parte, que es el intestino delgado, va a ser una diarrea a grandes rasgos, ¿sí? Gran cantidad, poco frecuente y muy líquida. ¿Sí? ¿Qué va a ocasionar esto? Dolor abdominal, deshidratación, vómito, diarrea. ¿Cómo culmina una salmonelosis? Si es tratada con antibiótico, va a tener una buena recuperación. Si no es tratada, pues puede llevar hasta la muerte por la gran deshidratación que ocasiona, principalmente en los niños, ¿no? O en los pacientes jóvenes. Y esa es la patogenia de la salmonelosis, a grandes rasgos. ¿Sí? Y bueno, aquí también les puse cuál era la terminación de la enfermedad. Una enfermedad puede ser una recuperación completa, ¿sí? Puede llegar a tener secuelas. Estas secuelas pueden ser invalidantes, ¿sí? O puede llegar incluso hasta provocar la muerte. Algo que también tenemos que conocer aquí pues en el ambiente biológico es que no existe nada normal. ¿Sí? Nosotros nos basamos en rangos de referencia. Y si algo está dentro de los rangos de referencia, decimos que está bien. Pero la normalidad no existe, ¿sí? No la podemos tomar como tal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Un ejemplo. Nosotros sabemos que la temperatura corporal del ser humano oscila en 36 grados, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me pongo a correr? Ahorita en este momento me pongo a correr y me checo la temperatura después de correr 2, 3 cuadras aquí o dar la vuelta a una manzana. Me checo la temperatura y tengo cerca de 38. ¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? No. ¿Sí? Y me salí de los rangos de referencia. ¿Pero por qué no estoy enfermo? Pues porque hubo una causa, ¿sí? En la cual yo me haya salido de esos rangos de referencia. ¿Cómo va a estar mi frecuencia respiratoria? Elevada, Normalmente, si no tienes condición, elevada. Elevada, muy elevada. La frecuencia cardíaca, pues también. Y aunque tengas condición, se te va a elevar, ¿eh? A lo mejor menos que uno que no tiene, pero se va a elevar. Y se puede salir de los rangos de referencia.
o generalmente se sale de los rangos de referencia. Y no por eso te está indicando que esté enfermo. ¿Sí? Por eso es que les digo, por ejemplo, este individuo que se puso a correr y tiene 38 grados de temperatura, ¿está normal o no está normal? Por eso les comentaba que la normalidad, pues, realmente en biología no existe. ¿Sí? Entonces se encuentra, ¿sí?, lejos, o sea, se encuentra fuera de los rangos de referencia, pero él está sano. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Gracias. Muy Creo bien. que todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues ya no los quiero aburrir más y pues hasta aquí le vamos a dejar y nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Muy bien, profe, muchas